aspectos que para mí son vitales en Red América y es poder contar con experiencias desde México hasta Argentina. En el caso de hoy, México, Colombia y Chile. Y agradecerle a Gisela Paredes, a Nicolás y a Ana Balbina este espacio de compartir un conocimiento en temas que son fundamentales y es el ordenamiento del territorio y el ordenamiento social del territorio. Ahora, seguramente con Gisela vamos a ver que buena parte de los conflictos socioambientales que están hoy en el escenario, por pequeños o grandes que sean, siempre se dan en ese tira y afloje del ordenamiento territorial. Eh, y es fundamental, sin tener esa información, sin saber exactamente qué hacer, cómo hacerlo, en dónde hacerlo, cómo respetar cada uno de los escenarios en donde estamos, pues siempre vamos a tener esa. Hoy es un gusto poder contar con este equipo maravilloso. Me voy a permitir presentar a mi gran amiga, colega y de todos mis afectos, Gisela Paredes. Ella es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en desarrollo rural de la Universidad Javeriana de Colombia. Allí tuvimos el gran trabajo y el gran gusto, dice, de trabajar conjuntamente. Es magíster en Ciencias de la Sostenibilidad y Cambio Global de la Universidad Internacional de Andalucía, con un posgrado internacional en ordenamiento territorial. Investigadora, docente universitaria en ordenamiento y desarrollo territorial, conservación y gestión de la biodiversidad, en temas de políticas públicas, en temas de negociación también. Y lleva un tiempo muy importante en Colombia en una entidad a la cual queremos muchísimo en Colombia, que es Parques Nacionales Nacionales Naturales de Colombia, y allí hace la coordinación y Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial en el Departamento Nacional de Planeación. Ha trabajado en temas de planificación con la CEPAL y hoy es investigadora del Centro Global de Métodos Espaciales para la Sostenibilidad Urbana, eh, y con toda la experiencia, pero sobre todo con una calidad humana increíble. Yo quiero, Gise, invitarte a este espacio, tener la posibilidad de conocer desde tu experiencia estos aspectos del ordenamiento y poder conversar contigo. Yo sé que va a ser una experiencia y una conversación muy rica, teniendo en cuenta también lo que hoy está pasando con FECHAC en el estado chihuahuense en México y en Antofagasta en Chile. Entonces, Gise, bienvenida y todo mi afecto y mi reconocimiento. Sandra Margarita, es un gusto estar acá. Permítanme, ya pongo en pantalla completa. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, Sí. estás ya, perfecto. Listo. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar en este espacio, de estar con todos ustedes que sé que tienen una experiencia muy importante en todo el tema empresarial, en todo el tema de responsabilidad social y ambiental empresarial. Pero también quiero empezar con un mensaje. A veces nosotros pensamos que ya hicimos lo suficiente. Pensamos que, y decía mi médico, hay cosas que no son ahorros, hay que invertir. Y hay que invertir en el bienestar de todos, en el bienestar humano, en la salud de los ecosistemas, en la salud de nosotros. Y hoy es el momento estratégico que nos requiere a todos nosotros. Ninguno sobra. Todos somos importantes e indispensables. Comenzando con esto, pues yo me he permitido hacer una presentación que espero sea lo más atrayente para ustedes, que nos permita generar
espacios de acuerdos, de poder trabajar juntos. Entonces acá puse la responsabilidad y el rol de las empresas y la inversión privada en el ordenamiento territorial en Latinoamérica, una necesidad para el logro del bienestar humano, la conservación de la naturaleza y el desarrollo. Como lo decía Sandra Margarita, actualmente soy embajadora de desarrollo sostenible en la CEPAL, de la Comunidad de Desarrollo Sostenible, pero también fui parte del grupo que hizo todo lo que es la evaluación de biodiversidad y servicios ecosistémicos para toda la región amazónica. Estamos hablando los 8 países que comparten el bioma amazónico. Entonces ahí hemos venido trabajando el tema de desarrollo y ordenamiento territorial. Aquí quisiera empezar por esto, y es espérenme acá que quiero poder mirar mejor mi presentación acá, que me deja por acá, listo. Entonces, hay algo que quisiera hacer y es entrar por el tema de la ética territorial, y es recordar que por esencia todos nosotros los que estamos acá somos naturaleza, pero ¿cuál es el origen del conflicto que tenemos en los territorios, en el ordenamiento territorial? Estos que ustedes ven ahí son unos de los osos de anteojos que ustedes también lo tienen porque lo compartimos en Sudamérica y que también necesita vivir. Y acá parte del tema es que estamos desconectados o por fuera de la naturaleza. Nos decía Maturana que perdimos el sentido de la vida, que perdimos esa conexión, la razón de ser. Por eso incluso vemos ahora que se están presentando problemas de suicidios, que estamos presentando esos temas de identidad, que no sabemos de dónde somos, ¿cierto? Entonces, y nos dijeron que éramos los reyes de la creación, y ese vínculo que teníamos con el territorio se rompió. Y se rompió, y entonces creemos que todo está hecho solamente para ser usado. Por eso todavía hablamos de los recursos naturales como algo extractivo, y así lo hemos pensado. Pero también hay algo que nos ha ocurrido y es el fraccionamiento del pensamiento. Cada uno nos hemos ido especializando en cada cosita. Yo soy arquitecto, yo soy zootecnista, el otro es sociólogo, el otro es médico, médico del dedo gordo del pie derecho. Y cada uno tenemos eso. Y recuerden que nuestra vida, la vida es compleja. Compleja no quiere decir difícil. Lo que pasa es que son muchos ámbitos. Somos los hijos, somos los padres, somos los tíos, somos el funcionario que va a trabajar, somos también ciudadanos, pero nos hemos fraccionado y parece que trabajáramos solo con ese pedacito y solo desde ese pedacito de realidad vamos tratando de entender. Pero lo otro es que hemos cosificado la naturaleza. Fíjense en ustedes que estamos incluso en los últimos informes que sacó Naciones Unidas, dice hacer las paces con la naturaleza. Yo te voy a mandar unos documentos, Sandra Margarita, para que los podamos compartir. Uno de ellos es ese. Y dice, quisiera que se detuvieran un minutico en esta imagen. En esta imagen es como un ajedrez. Estamos peleando con la naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, los árboles están acorralados, ¿cierto? Y miren dónde viene lo que nosotros llamamos desarrollo. Miren cómo las aves también están volando, cómo el río también está. Y cómo vamos nosotros. Parece que fuese una pelea. Esto lo hizo un arquitecto, esta fotografía, por eso tengo ahí su nombre, y me pareció muy interesante qué es lo que nosotros pensamos. ¿A dónde vamos a llevar a estos otros seres? Pero también es el individualismo. Acá me acuerdo de Bauman, que habla de modernidad líquida, ¿cierto? Y nos habla del amor líquido y lo que nos está pasando en esta modernidad. Y acá es un llamado a qué es lo colectivo, qué es la solidaridad. Fíjense en que la naturaleza nos muestra que desde los Andes, en la parte alta de los Andes, donde hay páramo, donde hay sistema nival, el agua va a fluir hasta ¿dónde? Hasta el Océano Pacífico, al Océano Atlántico, al Mar Caribe. Y resulta que el agua no escoge a quién sí y a quién no. La naturaleza nos provee a todos, pero nosotros nos hemos vuelto individualistas a unos niveles en los cuales no importa lo que le pase al otro. Así como dice Bauman acá, dejamos a un lado los sentimientos del otro, solo nos preocupamos por nosotros mismos. Les invito a este video, también se los mando porque me parece precioso, es una cuestión allí que resume lo de Bauman. Pero también es que nos han mostrado que hay una sola forma de desarrollo. Esto es Nueva York, entonces todo el mundo quiere ser como Nueva York, ahora como Dubái, ¿no? O sea,
el epítete de la excelencia, del progreso. ¿Pero qué es progreso? ¿Progreso son los ángeles? Los ángeles que no tiene agua pero sigue creciendo, los ángeles que tiene esa cantidad de gente que está desarraigada, eso no se muestra. Es como allí hay bastante, perdón, hay un micrófono abierto, gracias. Eh, Sabemos que no son ciudades sostenibles, que son ciudades con un alto consumo energético, son ciudades que realmente dependen del agua que viene a miles de kilómetros, ciudades donde los niveles de pobreza son altos. De hecho, para mí fue sorpresivo cuando en la pandemia estaba yo mirando todo lo que estaba pasando en Berlín, en París, en el mismo Nueva York, que yo decía, pero esta parte de Nueva York yo no la he visto. Yo realmente no. Y veía los niveles de miseria que se están dando, pero siempre nos muestran estas imágenes y estas imágenes del sueño americano está haciendo que la gente haga procesos de desplazamiento, de migración, buscando un poquito de esas posibilidades de lo que le han llamado que es desarrollo. Pero ¿acaso hacer la palma que hay allí en Dubái es sostenible? ¿Es sostenible tener esos salones donde uno puede ir a esquiar ahí en Dubái? ¿Qué tan sostenible es? Son temas que tenemos que pensar. Pero también hemos perdido el sentido de la saciedad. Ya recuerden cómo es nuestro consumo, no solamente en ropa, sino también el consumo incluso en alimentos, que es una locura. Estamos en plena crisis por temas alimentarios. Se supone que estamos en crisis por seguridad alimentaria a nivel global. Sin embargo, la FAO nos dice que botamos el 40% de los alimentos que producimos. Pero dice uno, ¿cómo así? Usted está deforestando, se supone que para sembrar, pero fuera de eso, o sea, está quitando bosque y fuera de eso está botando la comida a la basura. Miren esto hace parte de dragas que están haciendo minería ilegal en uno de los ecosistemas importantes de Colombia. Pero no solo pasa en Colombia, las economías ilegales, como lo vamos a ver, están en todo el continente. ¿Y qué está pasando con esto? El sentido de saciedad por minerales que está ocurriendo. Pero también hay algo que nos aqueja y es el tema de la indiferencia, la anestesia colectiva, insensibles ante el dolor del otro. Cuando vemos las hordas de migrantes que están por Centroamérica llegando a Estados Unidos o que salen de África para llegar a Europa o que salen de Asia también para migrar a Europa o llegar acá, no entendemos qué está ocurriendo y ya incluso a veces nos parece fastidioso ese habitante, decía Bauman, ese extraño que toca la puerta. Y Bauman nos llama la atención a cómo nos hemos vuelto indiferentes, cómo estamos anestesiados, cómo incluso políticamente nos hacen odiar a aquellos que están migrando. Pero también, y aquellos que hemos perdido a nuestra madre, y quiero llamarles a esto la atención, hay gente que te dice, oye, ya supéralo, es un tema biológico, eso es natural, uno nace, crece, se reproduce y muere. Claro, pero solo lo que lo hemos vivido, sabemos lo que se siente, lo que es la ausencia. Quisiera, tal vez ustedes han perdido a un ser querido, que me dijeran, y en este momento los invito, ¿a ustedes les duele este incendio que está acá? ¿Les duele lo que está pasando en la deforestación en Latinoamérica? ¿Ustedes saben cuántos animales están muriendo acá? ¿Cuántas tortugas, cuántas aves mueren asfixiadas ahí? ¿Cuántos micos mueren asfixiados ahí? ¿Cuántos jaguares mueren ahí quemados? Pero ¿saben aquí también quién está muriendo y está perdiendo su sustento? Las poblaciones de comunidades indígenas que están en aislamiento voluntario o que no han sido contactadas. Los grandes incendios que se han dado en Brasil en el periodo anterior, lo que está pasando también por allá en Bolivia, en Perú, acá en Colombia, nos está diciendo, ¿y a quién le importa? Nosotros estamos en las grandes ciudades y ni nos damos cuenta de eso, solamente hasta cuando llegan las emisiones de contaminación ambiental. Pero ¿y qué hacemos ante eso? Yo estoy en la ciudad, sé de dónde estoy consumiendo la carne y si es carne o cómo es, esa carne es legal, está deforestando para producir carne. ¿Qué tan ambiental es esto? Pero es que además que es tan sostenible. También hemos hablado, y aquí voy a hablar un poco de conflicto armado, para el caso de Colombia, nosotros tenemos más de 80 años de conflicto armado,
pero también sabemos que hay conflictos en otros sitios del continente por diferentes temas, y los que primero han sido afectados son precisamente las comunidades étnicas, llamadas nacionalidades indígenas, algunas que incluso, imagínense los tipos de violencia, no existen. Yo recuerdo en algún viaje que estuve en Argentina, decían, no, pero los mapuches no existen, los mapuches son de Chile, y en Chile decían, no, son de Argentina, y en la reunión donde yo estaba, yo decía, hay 30 personas que están sentadas frente mío, indígenas, mapuches, y no existen, es violento. Pero también quisiera decir cuáles son las luchas que se han hecho en el sur de México, ¿sí? De las comunidades zapatistas y otras que están hablando, qué pasa con el Tren Maya, qué están pensando con esto, cómo también en el sector de Oaxaca y otros afecta. Pero es que la gente no quiere el progreso, o cuál es el progreso que quiere. Esas son cosas que nos debemos estar mirando. Pero también hechos victimizantes son que por prestigio yo quisiera tener una manito de orangután para que tenga el cenicero donde voy a fumar, para tener una cabeza de un venado, para tener la cabeza de un jaguar en mi sala, porque eso me da estatus. ¿Es en serio que todavía seguimos en ello? Estas acá las llamamos zarigüeyas o chuchas acá en Colombia, no sé cómo se llamarán en su país. Uy, no, que dicen, no, qué animal tan horrible. Miren esta madre tan hermosa, ya a sus hijos a cuestas, y tiene la ventaja de hacer polinización. Y hay una lucha que emprendimos hace mucho tiempo contra las abejas, y hemos acabado con las abejas, pero las abejas son las que nos ayudan a hacer la polinización para que tú en los cultivos puedas tener que sean cultivos viables, reproductivos, y sin embargo los estamos perdiendo por agroquímicos y otro. O la otra que decimos, no, los primeros que secuestramos fuimos nosotros, a las aves que tenemos allí, y decimos, ay, cómo canta de lindo. También los animales escogen pareja, también tienen la oportunidad de vivir. Y aquí me voy al segundo punto de la ética de la vida y los territorios. Y acá es cuando nosotros intentamos homogenizar, intentamos simplificar. No es lo mismo estar en Santiago de Chile que en Concepción, ni por allá en Puerto Montt, mucho menos abajo cuando llega uno al estrecho de Magallanes. Siendo Chile un solo país, resulta que es diverso. Colombia le pasa exactamente lo mismo. Cuando uno está en México, exactamente lo mismo. Y así en todos los países que estamos. Y uno dice, y acá es el llamado al enfoque diferencial por condiciones geográficas, por condiciones ecológicas, por condiciones también culturales, por condiciones étnicas. Los pueblos indígenas son diferentes al interior de ellos mismos y tienen otros conceptos de territorio. Las comunidades campesinas también son distintas. Entonces uno no puede homogenizar las decisiones. Entonces mi empresa trabaja acá y es lo mismo trabajar en Colombia que en Argentina, que en Perú, que en Ecuador. No, las condiciones son distintas. Es importante tener en cuenta esto. Cuando no tenemos en cuenta esto, pues llegamos a la extinción natural y cultural. Podemos correr ese riesgo. Pero acá quien toma las decisiones y hace planeación en el territorio, o su planeación llega al territorio. Y acá viene, pues claro, el Estado, cada uno de los estados que estamos ahí, hacemos planificación y decimos cómo va el ordenamiento territorial, pero también están las autoridades ambientales que estén en sus países, y acá en el mío, para el caso nuestro, es Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y Corporaciones Autónomas Regionales, pero también las comunidades étnicas, sean estas comunidades negras, para algunos casos se llaman afrocolombianos, afroecuatorianos, afroperuanos. En Uruguay también hay comunidades negras, también que uno ve por allí. Pero también los que están en su predio, los de las fincas, van tomando decisiones. Los municipios, en algunos se llaman cantones, en otros provincias, los departamentos. O sea, fíjense que en diferentes escalas estamos tomando decisiones, pero también las ciudades toman decisiones. Y toman decisiones de cómo crecer, hacia dónde crecer, cuál es el Producto Interno Bruto, qué es lo que están proyectando, cómo se están proyectando. Y los sectores productivos, por supuesto, también el sector minero energético, el sector agropecuario, estoy hablando del sector turístico, estoy hablando del sector industrial, están tomando decisiones, pero hay alguien que llega acá también,
¿Y cuáles decisiones toman las empresas? Las empresas no son responsables o competentes en el ordenamiento territorial. Sin embargo, sus decisiones se afectan a este territorio. Y cuando estoy hablando afectar o impactar, ojo que no estoy utilizándolo de forma peyorativa o negativa. Impactos pueden ser positivos o negativos, como las acciones que hacemos todos. Pero acá es mi empresa, cómo está llegando, porque es que usted hace una planificación desde unos criterios donde usted dice, mi margen de ganancia es de tal tipo, mi negocio es este, pero usted se va del territorio. O sea, usted está ahí durante un tiempo, las comunidades se quedan allí, las entidades territoriales se quedan allí. ¿Cómo es lo que usted deja? ¿Cuál es la huella que deja después de que se va? Ese es un llamado al corto, mediano y largo plazo. Pero también se presenta conflictividad. Por un lado, entonces está todo el tema de reivindicación de las comunidades negras, campesinas, indígenas, que dicen nosotros tenemos una forma propia de concebir el territorio, de regular el territorio. También necesitamos que reconozcan que existimos, que tenemos otras formas de pensar el desarrollo, que nosotros nos quedamos en el territorio. Y cuando se generan conflictos, cuando yo los invisibilizo o simplemente cuando estoy hacia el final de la licencia ambiental, así, ahora contémosles a ver qué pasó y hacemos la consulta previa o el consentimiento libre e informado, según cómo se llama en cada uno de los países. Pero también conflicto hay cuando se generan incendios, cuando se generan, y acá voy a hablar de riesgos que ahora estamos viendo que no son tan naturales, porque los naturales, como los como los geológicos, como una erupción volcánica, pues obvio, ¿quién puede que este fenómeno simplemente se da? O cuando tenemos un sismo, o cuando tenemos un tsunami, pero hay otros que habíamos dicho que eran naturales. Los incendios, muchos no son naturales. A veces estamos generando material combustible con nuestros procesos productivos. Y no es que lo queramos hacer intencionalmente, obviamente, pero puede generarse. Pero también estamos hablando de los impactos que estamos teniendo con riesgo sanitario. Imagínense ustedes, nosotros acá con una biodiversidad como tenemos y estamos importando especies de Asia para peces ornamentales, acabando con aquí nuestra fauna nativa. Y entonces dice uno, pero a nivel comercial, pues a nivel comercial lo primero que necesitamos hacer es conservar los ecosistemas de tal manera que de manera natural ellos puedan brindar esto que podría ser negocio para ti en cuanto a manejo de estas especies. Pero también puede ser que los procesos que estamos haciendo de urbanismo, donde se están haciendo. Fíjese que algo que nos está generando es la burbuja inmobiliaria a nivel global, que se está consumiendo los suelos que son aptos para producción de alimentos. Entonces yo digo, nos va a tocar escoger qué ladrillo nos vamos a comer en los próximos 5 años, porque estamos, para el caso de Colombia, una cifra, solo el 4% del territorio colombiano tiene suelos categoría 1 a 3. Acuérdense que la categoría agrológica va de 1 a 8. 1 a 3 son los suelos más productivos a nivel agrícola. Y sin embargo, los estamos urbanizando por la expansión urbana que estamos haciendo. Incluso algo que está pasando actualmente y después de la pandemia es que nos dimos cuenta que las zonas rurales, la gente sufrió menos del COVID. También desde el panel intergubernamental de cambio climático se esperan otras pandemias por otros fenómenos. Y entonces, ¿qué comenzaba a pasar? La parcelación de las zonas rurales. Claro, segundas viviendas que son deshabitadas la mayoría del tiempo, y entonces después uno dice, ay, oye, ¿por qué hay tantos ocupas en España? ¿O por qué en Europa nos están diciendo que ahora hay pueblos donde a usted le pagan para irse a vivir allá porque están desocupados? Hay algo que nos está pasando en la planificación de ciudades, y no es que yo no sepa lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, donde dice, necesitamos que cerca del 97% de la población esté en zonas urbanas. Bueno, y uno dice, bueno, ¿y quién queda en las zonas rurales? No sé cuáles decisiones estamos tomando, pero también se dan conflictos entre este suelo por urbanismo o por minería o por temas de conservación. Y acá también es las carreteras, por dónde, cómo y cuándo.
Obviamente se requieren infraestructura vial o portuaria o aeroportuaria, pero ¿dónde la estamos colocando y cómo la estamos colocando? Tenemos acá en Colombia uno de los casos emblemáticos a nivel global, que se hizo en 1956, una carretera que se construyó sin tener en cuenta que esto era un ecosistema estuarino, es decir, donde el mar se une con agua dulce, ¿cierto? En sistemas de manglares, humedales, y simplemente era más económico hacer la carretera sobre este ecosistema. Esto es 1956. Estoy hoy a 2025 y es una tragedia ecológica y es una tragedia humana. Toda esta gente que era pescadora, que vivía de esos temas, pues está en unas condiciones dramáticas. Pero adicionalmente, este sitio, hacerle la recuperación, hay proceso de restauración desde el finales de los 90, estamos a 2025 y no se ha logrado restaurar, siendo que hubiésemos podido construir lo que ahora llamamos infraestructura verde, que sería sobre pilotes, que incluso permitiría ver un manglar espectacular, que la gente pudiera seguir haciendo sus prácticas productivas, que no hubiese, en lugar de pobreza, miseria, sino que tuviera mejores condiciones y todos ganaríamos. Pero también hay temas como la minería y dónde se hace y cómo se hace el abandono de estos campos, ¿cierto? Después de la licencia, el tema agropecuario, pero también el tema del turismo. El turismo que es una oportunidad para el desarrollo, pero si se hace mal, también está consumiendo grandes zonas o está generando procesos de gentrificación, por ejemplo, en las zonas urbanas, donde uno lo que ve es el desplazamiento de los habitantes o los residentes tradicionales de la zona que después ya no aguantan el ruido, ya no aguantan lo que está pasando en la zona y terminan yéndose de allí. Y se generan procesos de desarraigo. Y entonces uno dice, esta lámina que estoy presentando acá, la presentamos en India en el 2023, y es cuáles son los conceptos o los de planificación, cuáles son los enfoques que se están utilizando. Por un lado, y quisiera acá llaman, algunos trabajamos desde el enfoque biocéntrico, otros desde el enfoque urbanístico, otros desde el enfoque de políticas públicas, otros desde lo antropocéntrico. Cada uno fíjese en que tiene o tenemos, digamos, criterios sólidos, unos desde el tema ecosistémico de las ciencias naturales, otros desde el tema de territorio de ciencias sociales, acá de la visión del territorio desde los estados, o acá desde la infraestructura y la conectividad de las ciudades, ¿no? Como los, decíamos, el hito del progreso. Lo que pasa es que en los territorios se presenta todo esto. Y si no hablamos, pues es posible que se generen conflictos, porque cada uno, el urbanista dice, no, yo sí sé cómo es, o el biólogo y ecólogo dice, yo sí sé cómo es, o el que está haciendo la política pública dice, yo sí sé. No, todos sabemos, pero resulta que es que la realidad es compleja. Necesitamos saber todos, pero necesitamos hablar entre todos para poder hacer un territorio viable. Y acá uno piensa, bueno, y las empresas y el sector privado, depende del tipo de empresa, tendrá un enfoque de estos, tiene un enfoque de ganancias, tiene un enfoque para los inversionistas, para los socios, para que el negocio sea rentable, sostenible. Bueno, ¿cómo lo tenemos? Y qué tanto las empresas y el sector privado están mirando lo que es todo el tema de naturaleza, todo el tema de las comunidades desde allí. Y tal vez les iba a preguntar después cómo ustedes desde sus empresas están relacionados con la naturaleza. Yo quisiera que por allí en el chat ustedes dijeran, ¿qué necesito de la naturaleza mi empresa? Que nos la dijeran por allí, me encantaría eso, los invito. Pero acá también fíjense en cómo se está trabajando estos temas. Estoy hablando de cómo en este sentido nosotros estamos trabajando mirando el territorio. Acá estoy hablando de IRSA, el proyecto de integración regional sudamericano que tiene varios ejes, ¿sí? Acá voy a hablar, por ejemplo, del eje Amazonas, que es este, pero mire cómo lo pensamos. O sea, cómo venimos desde Belén de Pará, vamos a salir por acá, por Ecuador o Perú, y cómo estamos diciendo cómo vamos a armar puertos, cómo vamos a hablar todos los puertos, aeropuertos. Es la mirada regional, esa escala gigante, donde estamos diciendo cómo transversalmente conectamos Sudamérica. Pero también está, y quisiera que miraran lo que les estaba mostrando acá, cómo aquí, miren la cantidad de pueblos indígenas en América Latina.
que tenemos acá. Y uno dice, pero es que solo son el 2% o el 9%, Gisela, son poquitos. O en Guatemala el 41%, ¿sí? O en Bolivia el 62%. Tenemos condiciones distintas. Sin embargo, el llamado es a lo siguiente. Miren dónde está la masa boscosa más importante. ¿Dónde están? ¿Sí? Óigame, y aquí cómo los proyectos están mirando eso. ¿Los están mirando? Y también acá estamos en un mapa de áreas protegidas de Latinoamérica, 9.971 áreas protegidas. ¿Cómo su empresa está mirando esto? ¿Cómo su empresa ayuda a conservar la naturaleza, la biodiversidad natural, pero también la diversidad cultural? Estamos ante un tema de cambio climático donde necesitamos adoptar medidas de adaptación ante cambio climático. Oiga, estas comunidades han vivido acá más de 30.000 años y no acabaron la Amazonía. Y no es porque no la usaran, ¿cómo la usaban? ¿Y cómo la han usado? Acá quisiera también voy a hacer un sur sobre la Amazonía. Acuérdese que es compartido por 8 países. Estamos hablando de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil. Estoy hablando de Guyana, de Surinam. No voy a mencionar a Guyana Francesa, no porque no la tenga en cuenta. Este es un territorio ocupado por Francia y pues que pretende ser amazónico, pero Francia no es amazónico. La Guyana está acá en Sudamérica. ¿Cuál es la importancia de la Amazonía? Porque a veces dicen, pero ¿por qué es como tan popular ahora? Pues simplemente porque de la Amazonía viene el 20% del agua dulce del planeta, no del Sudamérica, del planeta. Regula también a nivel global el CO2, pero fíjese que cerca del 50% de la Amazonía está como área protegida o como territorio indígena. Solo en esta partecita hay 420 pueblos indígenas. Pero mire lo que nos está pasando, las amenazas que tiene la Amazonía, la deforestación, los incendios, la ganaderización, el cambio en el uso del suelo, los megaproyectos que no tienen en cuenta lo ambiental y cultural. Y miren qué está pasando acá cuando yo hablo de la Amazonía. Aquí van haciendo algunos de los ríos que son los que van a tributar al río Amazonas que va a desembocar en el Océano Atlántico. Pero y quiero que lo tengan ahí en la mente esta imagen para más tardecito. Entonces uno dice, ay, pero ¿dónde hay conflictos? Dicen a veces que son solo conflictos socioambientales. No, 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 no hay solo conflictos socioambientales. Hay conflictos territoriales y otro tipo. Acá traje algunos. Esto es del Centro del Mapa de Justicia Ambiental, que es de Martínez Alier, de Joan Martínez Alier, y dice, señores, hay conflictos ecológicos distributivos, hay asimetrías, hay desigualdades sociales, espaciales y temporales en el uso que los humanos hacemos de los recursos y los servicios ambientales. Miren, donde vean punticos negros hay conflicto por temas de hidrocarburos, por tema de tierra, los puntos verdes, por temas de biodiversidad y conservación, por temas de agua, los azules, por el turismo, moraditos, por infraestructuras, por industrias, por temas nucleares. Oiga, ese mapa de América Latina y el Caribe está lleno de puntos, ¿no? Es decir, que tenemos bastante conflictividad. Y yo quisiera hacernos un llamado. Si todos no tenemos claro que somos parte del conflicto, sí, tú eres parte del conflicto y tu empresa, tú también, tú y yo también. También como autoridad ambiental, también somos parte del conflicto. Si todos no caemos en cuenta de eso, pues no vamos a poder resolver el conflicto, porque siempre, y perdónenme lo que voy a hacer en este momento, uno con este dedo está señalando tú, pero mira, 3 dedos me señalan a mí, que me están diciendo usted qué está haciendo. Y dice, no, pero yo hice durante 10 años y fue suficiente. Dime, tu vida, tú la proyectabas solo para 10 años. La existencia de tu negocio es para 10 años. La vida en este planeta es para 10 años, para 5 años, y ahí era donde ibas a invertir. O estamos hablando de sostenibilidad fiscal, ambiental y social en el corto, mediano y largo plazo. Y nos toca a todos. Acá, por eso les digo, pueden mirar allí, ahí les dejo también el... Pero también estamos viendo estos temas de las crisis de migrantes. Miren esta cosa alucinante, la oleada de migrantes. Miren esto en Europa, acá en Colombia. Esto es Centroamérica, Europa,
acá, acá en Colombia. Nosotros tenemos 1.200 migrantes que pasan por día por Acandí, que eso es cerca a Panamá. Esto nos está dando una indicación de que tal vez los sistemas de desarrollo que hemos generado en los países no han sido lo suficientes. Pero ustedes dirán, es que es problema de los estados, no es solo de los estados, es de ustedes y de nosotros, de todos. ¿Y cuál es el modelo de desarrollo? Porque la gente sale corriendo, porque está viendo posibilidades allí. ¿Qué fue lo que le dijeron que era el sueño americano o el sueño europeo? ¿Ustedes creen que decía uno de los africanos en uno que les invito a ver al final de la línea, que es de Mar Viva, decía, es que a los europeos les gustan nuestros pesos, pero no les gustamos nosotros? Y entonces muestran cómo los grandes barcos, que son con unas redes de más, que son tan grandes como 8 canchas de fútbol, arrasan con todo, arrecifes y todos los peces y todo lo que hay allí. Entonces la gente está ahí en África y dice uno, pero ahí está el mar, ¿por qué no pescan? Porque salen a pescar, pero está el mar solo. ¿Qué nos está pasando? ¿Será que es posible esto? Y no estoy entrando al tema de todavía migración climática, que ustedes saben que ahí el mar de Aral es uno de los ejemplos grandes de cómo fuimos capaces los humanos de acabar con un mar donde lo que se hicieron fue 3 grandes se me olvidó, represas, que era para producir algodón, y secaron el mar. Ahí en ese sitio vivían 100.000 personas. A todas esas personas les tocó irse. Ahorita viven menos de 10.000 personas allí porque ya no es viable. ¿Quiénes están? Los más viejos y los niños que cuidan a los más viejos. Pero nos comimos el mar, pero acá lo vamos a ver también. Pero también es importante decir cómo el territorio se ha vuelto un campo de batalla. A veces dicen esto pasa en México, pasa en Colombia, pues resulta que nosotros somos la última frontera de los recursos naturales para el planeta. Incluso algunos dicen, ay, es que como la Amazonía está desocupada, entonces podemos hacer procesos de colonización. No, la Amazonía no está desocupada, 50 millones de personas viven allí. Pero lo otro es cómo grupos de irregulares, de guerrillas, paramilitares, bandas criminales, mercenarios, etcétera, están haciendo minería, narcotráfico, tráfico de madera, personas, peces, con lo que financian sus guerras, con lo que financian esos negocios ilegales. Y hay una disputa que esto lo decía por allá Castel desde los años 98, estaba diciendo algo que nos está pasando es que hay economías que son ilegales. Estas personas ni siquiera tienen, o sea, el que es el autor intelectual ni siquiera conocerá ni habrá estado en América del Sur y Latinoamérica. Sin embargo, toma decisiones desde otros continentes y aquí llegan estos mercenarios. Y aquí nuestras comunidades son las que están afrontando las amenazas, los homicidios, las extorsiones, pero también como el territorio está siendo vulnerado y ellos no pueden ejercer sus derechos étnico-territoriales. Esto está pasando aquí. Y, ay Dios, no sé cómo estoy de tiempo, Santa Margarita, perdóname porque yo me he puesto acá. Todavía, dime tú. Todavía tenemos tiempo, ¿Sí? Lucero. Ah, bueno. Puedes ir cerrando en unos 5 minuticos. Listo, bueno, entonces voy para adelante porque todavía no he acabado. Bueno, gracias. Bueno, y no les habla ordenamiento territorial, no, todo lo que les he hablado es ordenamiento territorial. Fíjense en ustedes que tenemos diferentes formas de ocupación, desde lo indígena, a lo que hacemos en lo urbano, a lo que hacemos en lo rural, pero también cómo vamos construyendo ciudades, cómo vamos construyendo esos territorios rurales y otras miradas o municipios. Pero acá es, fíjense en que siempre el territorio tiene una forma de regulación y tiene unas formas de uso particulares. Y acá la pregunta es en su municipio, en su departamento, en su país, en nuestra América Latina, ¿cómo estamos construyendo territorios? Si es nuestra casa común. Y esta es nuestra casa común, América Latina. Y acá quisiera hablarles un poco de las megatendencias. Esto desde 2015 nos decían el cambio climático y escasez de los recursos naturales. Ay, ¿cómo vamos a adelantarnos tecnológicamente? Pero también nos decían desde 2014 las situaciones del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad. Pero vengan, hay algo más reciente, riesgos para América Latina en el 2024, inseguridad y crimen organizado y narcotráfico.
aumento de la corrupción e impunidad, avance el populismo y autoritarismo, la gobernabilidad bajo presión, los altos flujos migratorios, la radicalización de las protestas sociales, la inestabilidad internacional, el deterioro del clima de negocios, el impacto de la tecnología en la política y los desafíos en la gobernanza, la vulnerabilidad frente a cambio climático. Por Dios, les estoy mostrando escenarios prospectivos de 2015, estamos en 2024 y resulta que hemos sido indiferentes a lo que nos han dicho. Miren estas fotos que son alarmantes. Creo puertos sin agua. Esto estamos hablando 2023, río Amazonas, seco. Acá en este lado, la gente tuvo que emigrar por hambre en el Amazonas. No había agua, no había peces que estaban allí. Y aquí hoy, que quisiera, es la invitación que les hago a todos ustedes, yo traté de hacer una conexión entre lo que ustedes trabajan y lo que hacemos nosotros, y cómo creería yo que podemos trabajar ordenamiento. Hoy más que nunca es el momento de la acción. Hoy no pueden decir, me cansé de trabajar en acciones de conservación, de inversión, en estos temas de soberanía. Y acá el primero es el ordenamiento territorial. ¿Para qué? Ustedes hablan de objetivos comunes. Yo quiero decirles para qué sirve el ordenamiento territorial. Uno, para prevenir y gestionar conflictos, para armonizar políticas y planeaciones, para construir visiones compartidas sobre el territorio, para disminuir las brechas territoriales y lograr el bienestar humano, para conservar la naturaleza y la cultura y, por supuesto, para tener opciones productivas acordes con el contexto que sean sostenibles y justas. Pero también para generar, ustedes ven que hay nadie sobra. Está desde el Ministerio de Vivienda hasta la Unidad de Planificación Minero-Energética, la Unidad de Riesgo y bueno, en fin, otros compañeros como la CEPAL que nos han acompañado. Pero también ustedes hablan de compartir conocimientos prácticos, perspectivas y experiencias. Aquí nosotros hemos venido haciendo un proceso de capacitación. De hecho, vamos a sacar un curso masivo en línea, al cual yo le estaré mandando a Sandra Margarita el link para que puedan inscribirse todos los que quieran hacerlo. Es de 6 semanas, es autoguiado, o sea que ustedes lo podrán hacer ahí. Pero la idea es, lo hemos hecho según el contexto, porque los contextos son diferentes, hechos para la Orinoquía, para la Amazonía, para el Pacífico, o lo que hicimos con la red de planificación de la CEPAL hacia enfoque diferencial. Y la co-creación, la colaboración no puede ser de uno solo. Estamos hablando en diferentes contextos donde todos somos capaces de aportar, de co-crear, de ser capaces de pensar este territorio, cómo entre todos podemos, desde las instituciones nacionales, regionales, locales, las comunidades, la academia, ¿sí? El sector productivo, por supuesto. Pero acá es importante que tengamos en cuenta el enfoque, y el enfoque es de derechos, de lo urbano rural, de lo ecosistémico, la gestión de riesgo del cambio climático. Y en el enfoque de derechos, pues estamos hablando de los derechos de pueblos indígenas y tribales, de los derechos colectivos del ambiente, donde todos tenemos derecho al agua, por ejemplo. Recuerden que también en Latinoamérica se ha generado todo el tema del territorio como sujeto de derechos, incluso a nivel constitucional en Bolivia y en Ecuador la naturaleza también es sujeto de derechos, el derecho a la ciudad, el derecho a los campesinos, pero hay un derecho a la paz y a la reconciliación. También quiero invitarlos a que vean esta cartilla que hicimos sobre áreas protegidas en ordenamiento territorial, que también ha sido un proceso de co-creación. Pero los invito a lo siguiente para ir cerrando, porque sé que ya estoy sobre el tiempo y que podamos conservar los invito a ir más allá de que, no, pero yo ya hice la licencia ambiental, Gisela, yo la hice acá en México, la hice acá en Chile, ya cumplí. Podemos estar cumpliendo y, sin embargo, seguir deteriorando, tanto por parte de la autoridad ambiental como el licenciado, porque resulta que es que estamos en un tema de crisis. Pero también yo ya hice lo de ISO 14001, el sistema de gestión ambiental, con eso es suficiente, o tomé la ISO 26000 de responsabilidad social empresarial, o hice lo de buenas prácticas ganaderas, o lo de Rainforest, y ya con eso arreglé. Resulta que esto, y se me olvidó poner acá, perdónenme que se me olvidó poner en la fuente, es del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos habla de los efectos climáticos y que impactan a la región. Y dice, ojo, que
y parte de lo que dice, por cada peso que usted invierte en prevención de riesgos, va a ahorrar, por cada dólar, usted ahorra $10 en reconstrucción. Y resulta que lo que se está haciendo en este curso que se hizo de política fiscal para América Latina y el Caribe, es uno de los continentes que tenemos alta vulnerabilidad ante el tema. Por eso nos dice, no hay tiempo que perder para evitar más daños económicos, porque es que si no, tu empresa no va a ser viable, no va a ser viable el territorio ni el bienestar de las comunidades. Y aquí es invitarlos a que podamos trabajar en las gobernanzas. Y tenemos que reconocernos desde competencias de la confianza, del respeto, del reconocimiento, del diálogo. Y los invito a, no solo el proyecto es chévere, pero los invito a que con esos proyectos podamos trabajar en estos procesos de conservación, de trabajo en comunidades. También los invito a que conozcan el marco de Kunming Montreal, donde efectivamente dice cómo vamos a trabajar en temas de erradicación de la pobreza, de cómo las evaluaciones ambientales estratégicas y de impacto ambiental ayudan a conservar la diversidad. Esto es lo que necesitamos. Acá está el Amazonas, acá está el páramo. ¿Será que podemos seguir generando esto en nuestras ciudades? ¿Dónde están ustedes invirtiendo? ¿Cómo se están tomando las cosas? Estamos exportando, pero necesitamos que esto funcione para que no lleguemos a estos paisajes que están por allí. Bueno, este animalito es migratorio. Lo recogí porque se cayó allí en el Caribe, porque hemos deforestado y no había manglar para darle agua. Pero lo mismo está pasando con nuestras ballenas que las compartimos. Vienen desde Chile, solamente son 8.000 kilómetros para llegar a Colombia. Como ustedes y yo somos corresponsables. Entonces quiero decirles, y esto es un abrebocas hacia el tema de ordenamiento territorial, es todos somos corresponsables. Y hoy más que nunca necesitamos trabajar juntos. Gracias. Gracias, Gisela. Qué inspirador esa apertura al ordenamiento social del territorio, poderlo conectar con nuestros temas de cambio climático, de la importancia de la conservación, de cuidar el planeta, que es el de todos y donde todos tenemos que caber, y de las alianzas. No sé, Sandra, si quieras decir algo antes de darle la palabra a Nicolás. No, yo creo que acá tengo un nudo así en la garganta, Gise, porque creo que tocas un tema que es supremamente importante y que nos une en sentimiento a quienes trabajamos en estos asuntos, independiente del sector en donde estemos. Y creo que se ha logrado tener una sensibilidad y un compromiso también desde las autoridades, los diferentes sectores y la empresa privada. Y creo que estoy de acuerdo contigo en que ya los temas no son de teorización, sino de acción. ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer en cada uno de los escenarios en donde estamos, como personas, como organizaciones empresariales, como organizaciones sociales, porque muchos pues participamos en otros espacios por fuera de las organizaciones empresariales donde estamos? Entonces, creo que un llamado muy importante, Gisela, a la reflexión, pero sobre todo a la acción. ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos tomando en cuenta estos aspectos del ordenamiento del territorio para hacer nuestro trabajo también como empresas? Y el llamado al interior de las empresas a hacer esa sensibilización. No se pueden seguir tomando decisiones empresariales, aún desde la visión misma de proteger el negocio, tomar decisiones empresariales sin tener en cuenta los ecosistemas y sin tener en cuenta la naturaleza. Entonces, mil gracias, Gise, y la invitación a Nicolás y luego a Fechac, y creo que podemos abrir un espacio de conversación. Muchas gracias. Va a apagar mi cámara, pero sigo acá con ustedes, obviamente escuchando todas estas presentaciones. Gracias, Sandra. Gracias, Gisela. Voy a compartir la presentación. Denme un segundito. Eh, ¿Se ve ahí o no? ¿En pantalla completa? Sí, ya se ve en pantalla completa, Nico. Súper. Excelente. Ya.
Bueno, presentarme, yo soy Nicolás Sepúlveda, yo soy arquitecto, trabajo desde hace varios años en una organización que se llama Creo Antofagasta, que es un programa que funciona en Fundación Minera Escondida y que busca mejorar, acelerar y hacer distintos trabajos en cuanto al desarrollo urbano de Antofagasta, que es una ciudad en el norte de Chile. Así que ahí les voy a contar, según lo que conversamos con Gilma, nuestra experiencia. Bueno, primero les quiero poner esta foto para que cambiemos de escenario, desde la selva, el Amazonas, hasta el desierto más árido del mundo. Esto es Antofagasta, en el norte de Chile, el sur de Perú. Estamos a 1400, 1300 kilómetros al norte de Santiago. Y esta es una región minera. Esta es una región de la cual se produce cerca del 15% del cobre del mundo, una parte importante del litio también, y ha sido un desarrollo que en el tiempo post-hispánico, por decirlo de una manera, post-colonización, se ha desarrollado en torno a la minería. En las épocas prehispánicas tenían todo, eran pequeñas comunidades que habitaban en los vergeles, en los oasis del desierto. Esto es un lugar, como pueden ver, súper difícil de vivir. Aquí hay que construir hasta la sombra. Hoy día desalamos el agua. El agua que tomamos en esta ciudad la tomamos, la producimos desde una planta de desalación que toma el agua marina, la procesa y la reparte a Antofagasta. Por lo tanto, las dificultades de este habitar se manifiestan también en inequidades sociales. Al tener que invertir para que la gente viva con una calidad de vida aceptable, se empiezan a producir durante los años y se empiezan a acrecentar ciertas inequidades que van generando que la calidad de vida de esta ciudad no sea la óptima en relación a todo lo que se produce en esta región. Esta es una región productivamente muy rica, ecológicamente muy específica, hay cosas súper precisas que solamente se dan en este desierto, pero el hombre es un invitado que tiene que construir su paso para vivir acá. Esta es la ciudad, tiene una particularidad que es parecido a Chile, una ciudad muy angosta, muy larga, cerca de 30 kilómetros, pero 2 kilómetros de ancho, 2,5 kilómetros en sus puntos más anchos. Esto genera una serie de condiciones. Primero, por ejemplo, que toda la gente tiene acceso al mar, o sea, una ciudad de mar, una ciudad en la cual desde cualquier punto tú estás a 2 kilómetros de la playa, del mar. Tenemos roqueríos, pero tenemos esta costa que es súper bonita, súper particular, la tenemos al lado. Estos días ahí como comentario, y que se relaciona un poco a la exposición de Gisela, hemos estado con un espectáculo de una ballena franca con su hijito que andan dando vueltas por la ciudad, están alimentándose, probablemente van en un proceso migratorio, pero si que miras por la ventana la ves saltando a unos pocos kilómetros de la costa. O sea, ese espectáculo es súper impresionante. Pero se genera también por esta angostura serios problemas, por ejemplo, de cobertura de servicios y de movilización. En esta ciudad viven 400.000 habitantes más o menos, sin embargo, cruzar estos 30 kilómetros puede ser un caos a veces y muchas veces vamos a ir viendo adelante que se concentran los servicios y los equipamientos. Además, eh, pasa esto, esta imagen la pongo porque si bien tenemos un Producto Interno Bruto mucho más alto que el promedio del país, nuestras áreas verdes no se condicen con las ciudades que están al lado. O sea, la calidad del espacio público y la cantidad de espacio público que tenemos por habitante es muy baja. Y esto es súper relevante. Las ciudades, la equidad, las oportunidades que entrega una ciudad, como dice Alejandro Aravena, se definen por lo que tú puedes hacer gratis. El espacio público es lo que la ciudad le entrega a todos los seres humanos de manera equitativa que viven en un territorio para poder recrearse, encontrarse, esparcirse, estar en contacto más con la naturaleza. Y en Antofagasta son muy pocos. O sea, hay muy poco espacio público y la calidad del espacio público es todavía bastante deficiente. En cuanto a cómo se ha desarrollado la ciudad, bueno, esto es una densidad poblacional del 2017, pero aquí lo que queremos mostrar es cómo la gente vive en la zona alta, en la zona, esta línea naranja que está en la mitad es la línea del tren. Sobre la línea del tren vive la mayor cantidad de población de la ciudad, pero además esta población es mayoritariamente de recursos, de los estratos sociales medios bajos. O sea, las mayores brechas, la gente con mayores necesidades se encuentra hacia arriba. Incluso los campamentos que han ido surgiendo en los últimos años, sobre todo, se ubican en los faldeos de cerros, en lugares
con hartos riesgos aluvionales, de remoción en masa. O sea, es muy peligroso vivir en lugares donde hay quebradas con derrumbes y cosas así. Ahí eso es donde se está asentando la población. Sin embargo, gran parte de las inversiones se realizan bajo la línea del tren. Ahí están los equipamientos de salud, principalmente de comercio, gran parte de los parques, etcétera. Por lo tanto, hay una brecha territorial que además se acrecenta porque el centro, que es este perímetro marcado en rojo, concentra más del 60% de los servicios y más del 50% del comercio. Entonces, esto genera, primero, inequidad territorial y además concentración de los servicios que aumenta la necesidad de viajes. Por lo tanto, la gente tiene que gastar dinero para poder acceder a las oportunidades urbanas. Aquí está la situación de los parques, que es bastante generosa en verdad, porque estos parques son parques, no es que estén buenos. Gran parte de las áreas verdes que están sobre la línea del tren están en muy mala calidad. Pero además pueden ver, ahí se salen estos cuadritos, los metros cuadrados de área verde por persona que hay sobre la línea del tren versus bajo la línea del tren. O sea, en Antofagasta el promedio es 2,5 metros cuadrados de área verde por persona. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es 8 más o menos, y de la Política Nacional de Desarrollo Urbano es 10. Sin embargo, en los sectores altos de la ciudad tenemos 1,5 metros cuadrados de área verde por persona, a veces menos que eso. Y abajo, en ocasiones, tenemos 6 o 10 metros cuadrados de área verde por persona. El borde costero que se ha ido instalando, que es muy bueno que así lo haga, repercute en eso, ¿no? Entonces ahí nace Creo Antofagasta, nace con el desafío de cómo se puede superar esta inequidad socioterritorial y acelerar el desarrollo urbano para que esta ciudad sea un atractor de población, pero como lo es por la cantidad de negocios que se generan, pero aportando buena calidad de vida y equilibrando la relación con su entorno. Creo Antofagasta es un programa de valor social de Escondida HP, la principal minera que tiene Chile. O sea, Chile está Codelco, que es la empresa de cobre estatal, y BHP Escondida. BHP es una transnacional, es australiana. Sin embargo, Minera Escondida es la mayor mina de cobre del mundo. Y ahí se genera en la Fundación Minera Escondida este programa que trabaja en alianza junto al gobierno, las autoridades, la academia, la comunidad, los gremios, para lograr planificar primero y ejecutar después los planes. Estas imágenes no son casuales y son bien bonitas porque nuestro sueño es transformar lo que está a la izquierda, que es un barrio, un sector que se llamaba La Cantera, en lo que está al medio, que es como dejamos la cantera después de trabajar ahí, para que pase lo de la derecha, que es un festival de teatro que hoy día se desarrolla en este barrio, que está en pleno centro de Antofagasta, en el sector alto. Era un lugar súper deteriorado y se generó esta plaza que es súper bonita. O sea, nosotros trabajamos con programas y principalmente con desarrollo de proyectos de espacio público. ¿Qué trabajamos? Bueno, Antofagasta, o Creo Antofagasta, es una organización que trabaja por Antofagasta y hoy día estamos expandiendo algunas otras comunas de la región, pero trabajamos principalmente en la ciudad para acortar las brechas en calidad de vida, o sea, mejorar la calidad de vida y trabajar por una equidad territorial. Trabajamos con el sector público, la ciudadanía organizada, empresas y gremios, y lo que hacemos básicamente es reunir a las autoridades, a las empresas, a la academia, en torno a ciertos problemas, activar, o sea, generar activación del espacio público y del territorio y proyectar y ejecutar proyectos que den la cabida para que hayan obras sociales con infraestructura, como dicen nuestros amigos de Medellín, cómo generamos, cómo construimos además las oportunidades para que la gente se encuentre, se desarrolle, porque creemos firmemente que cuando la gente ocupa el espacio público, lo conoce, lo empieza a querer, y cuando lo empieza a querer, lo empieza a cuidar. Cuando lo empieza a cuidar, lo usa más y ahí se encuentra con las personas, y eso genera tejido social que además mejora otros temas como la seguridad, que está súper complicado hoy día el tema en Chile. Entonces, ese es nuestro aporte. Nosotros no podemos meternos en temas de seguridad pública, pero sí podemos meternos en cómo el entorno repercute favorablemente o desfavorablemente en hacerlo. Y para eso lo que nosotros desarrollamos fue un plan maestro que trabajamos, que vamos a ver cómo lo hicimos, y una cartera de proyectos que estamos en desarrollo y que algunas de estas iniciativas no las desarrollamos nosotros, sino que las va después ejecutando el sector público. Nuestro equipo, bueno, nosotros trabajamos con la comunidad, tenemos un equipo, somos 9 personas, 10 personas, tenemos una persona más, que además trabajamos junto al equipo Fundación Minera Escondida, que ve otros programas educacionales de emprendimiento, pero el equipo de desarrollo urbano somos 10 personas.
y además hemos trabajado a lo largo del tiempo aprendiendo de la experiencia internacional. Las personas que están abajo, está Ricky Burdett, que fue quien diseñó el plan, entre otras cosas. Él trabaja en la London School of Economics y ayudó a desarrollar el plan de las Olimpiadas de las Olimpiadas de Londres, que desarrolló una villa olímpica que luego de acabar las Olimpiadas pasaba a ser parte de la ciudad, algo bien interesante. Ahí está Enrique Peñalosa, Mario Marcel, que en ese minuto trabajaba en la OCDE y ahora es ministro de Hacienda. Así que hemos trabajado ahí de una manera colaborativa y además aprendiendo experiencias de otras partes. Eh, Trabajamos con la comunidad, iniciamos nuestro trabajo haciendo malones urbanos, que eran ir a tomar té a las poblaciones para que la gente nos ayudara a hacer esto, un manifiesto ciudadano. ¿Qué la gente esperaba de su ciudad? Entonces ahí trabajamos en distintas partes, en distintos barrios, con distintas comunidades, y empezaron a aparecer estos datos que nos dan una imagen, una idea, un escáner de cómo la gente ve su ciudad y qué cosas les gustaría que fueran distintas. Y iniciamos el trabajo de un plan maestro de una manera participativa y técnica. Por un lado, empezamos a agarrar y a estudiar toda la normativa que aplicaba en la ciudad. Desarrollamos este manifiesto ciudadano, hicimos una línea base, estudiamos dónde estaba la gente, estos mapas que les mostraba recién, dónde está la gente, dónde están las mayores brechas, dónde están las inversiones, cuáles son las principales brechas. Hicimos un estudio con la OCDE que nos comparó con otras ciudades del mundo relativamente similares para entender cómo ellos han solucionado problemas que nosotros recién estamos viendo. Y desarrollamos luego talleres, son 3 talleres con personas, más de 100 personas del mundo de la comunidad social, de la sociedad civil, de la academia, autoridades, ministerios, seremías, etcétera. O sea, fuimos desarrollando un trabajo con una metodología clara. Empezamos a desarrollar primero los temas, los objetivos, indicadores y metas para lograr esos objetivos, la estrategia que nos llevara a cumplir esto y luego la cartera de iniciativas para poder ir acortando las brechas. Estos son los temas que empezamos a trabajar. Esto es bien trabajo duro, urbano, de trabajo de metodología de desarrollo urbano. Y bueno, obteniendo ya una visión ciudad que van estos 5 ejes de una ciudad de mar, una ciudad activa, una ciudad de barrios, integrada y sustentable. Hay que recordar, como les comentaba recién, que estamos en el desierto más árido del mundo. El agua que tomamos la tenemos que desalinizar en una planta que consume más electricidad que una ciudadita, que una ciudad pequeña de 27.000 personas. O sea, ese es el consumo. Una ciudad es una planta que consume mucha electricidad. Por lo tanto, el agua, los residuos la vegetación hay que trabajarla de una manera en la cual se cuiden los recursos. El reciclaje del agua es una de las iniciativas que creemos que es prioritaria y que todavía no logramos hacer que se ejecute. Sin embargo, ya han ido apareciendo temas del agua reciclada, gris, y esperamos también que se pueda tratar el 100% del agua, del agua, del agua servida de la ciudad. Entonces empezaron a aparecer estas estrategias de movilidad, de generar centros en los distintos lados, en este largo, bueno, cómo se fomentan que hayan distintos centros que entreguen servicios a la comunidad para minimizar los desplazamientos necesarios y permitir a la comunidad que a distancia caminable, bicicleta, tenga los servicios mínimos y que, claro, hay cosas que tienen que ir al centro, al centro urbano, pero ojalá que sean las menos posibles. Y ahí empezó una metodología de acción de cómo trabajamos en torno a los proyectos. Nosotros trabajamos en proyectos de gran escala, proyectos de mediana escala y proyectos ya más chiquititos. Los últimos proyectos, los proyectos que le llamamos tácticas urbanas o proyectos incrementales, han ido surgiendo eh, cuando contrastamos el sueño con la realidad. Eh, Abajo a la izquierda lo que se ve en la playa de La Chimba es un proyecto grandote. Son 13.000, son 13 millones de dólares más o menos lo que ha costado este proyecto, que es transformar un sector que se ocupaba de una manera bien incipiente en un lugar que permita a la gente recrearse, pero tarda 10 15 años en ejecutarse. Las plazas que está al medio, esa es una de las placitas que hemos hecho nosotros, nos demoramos como 4 años, pero fue un trabajo con financiamiento y ejecución interna. Cuando tú lo pasas, cuando tú desarrollas ese proyecto para que lo ejecute el sector público, son fácil 6 años. Tenemos una brecha tan grande en espacio público que no podemos esperar, las comunidades no pueden esperar 6 años por una plaza. Entonces ahí es donde llega esta tercera línea, que son las tácticas urbanas o los proyectos incrementales, donde trabajamos con la comunidad directamente
con financiamiento propio que viene de la compañía minera, que eso son donaciones, y en menos de un año tenemos eh, espacios públicos donde ya plantamos los árboles, tenemos cierta ocupación, sacamos de cierta manera malos hábitos como que sean lugares de microbasurales o estacionamientos ilegales o talleres ilegales para que la comunidad pueda ocuparlo. Entonces estamos trabajando en estas tres velocidades donde nos basamos como en cuatro estadios de metodología. Uno es la coordinación con los stakeholders. Aquí el trabajo, nada de lo que hacemos lo hacemos por nuestra cuenta. Siempre estamos en coordinación con las autoridades, con la comunidad y también con la compañía para poder llevar adelante los trabajos. Los procesos se hacen con participación de la comunidad, hacemos diagnósticos, identificamos brechas, los anhelos ciudadanos e iniciamos un proceso de codiseño también en distintos grados dependiendo del proyecto. eh, y ejecutamos dependiendo de la envergadura del proyecto y del tipo de proyecto con recursos propios, los proyectos medianos, chicos, o también aportamos a veces al sector público para proyectos grandes. Estamos construyendo proyectos re grandes de manera interna, que es por un compromiso ambiental de la compañía y que es una caleta pescadora en el sector sur, súper grande, súper bonita, porque va a habilitar en ese sector instalaciones para que los pescadores que llevan años trabajando de una manera muy precaria hoy día cuenten con lugares para trabajar de manera segura en las artes de la pesca, pero también tengan lugares para poder tener restaurantes y mejorar sus condiciones o sus oportunidades productivas. Les voy a mostrar un par de ejemplos de cómo hemos abordado estas escalas. Les voy a mostrar la escala grande y la más pequeña. Por un lado, en el borde costero, eh, en el borde costero nosotros hicimos un sueño que era de hacer un parque, transformar. Nosotros creemos que el borde costero es el lugar que une a todos los antofagastinos. Sí, Antofagasta es una ciudad larga, como les comentaba recién, angosta, pero el borde costero, que está a 2 kilómetros de cualquier punto, tiene la cualidad, y esto no solamente en Chile, esto en todo el mundo, las playas, las costas son lugares de unidad. Alejandro Aravena, de nuevo, siempre habla que en Río de Janeiro, en Copacabana, tú puedes encontrar en un partido de fútbol a una persona que viene de la favela y a un doctor, un médico que vive en una mansión de 5 millones de dólares, se encuentran, andan en su zunga, jugando a deporte, se encuentran y conviven. O sea, eso pasa en la costa. La costa es un lugar continuo que tiene oportunidades que al final son democráticas y creemos que eso hay que reforzarlo. Y para eso también hay que conectar y traer a la gente de los cerros hacia la costa, mejorando esas condiciones y construir pequeñas plazas arriba. Pero el borde costero tiene una cualidad única en una ciudad como Antofagasta. Para abordarlo, hicimos un proceso también de planificación y desarrollo con la comunidad donde armamos una mesa de usuarios del borde costero y trabajamos en una microzonificación. Esta mesa de usuarios incluía a bañistas, surfistas, pescadores, veleristas, gente de la industria de relaciones de los puertos, por ejemplo, que trabajan en el mar, científicos, a gente de la Armada, en fin, pescadores, arqueólogos, para entender cómo funciona la costa. Este mapita de abajo es una superposición de cosas que pasan, de las olas que hay donde los muchachos surfean, de los lugares o los sectores donde los pescadores trabajan más, de los lugares donde hay valor ambiental específico. Hay aguadas que son súper particulares. Una aguada en este desierto es una bendición, por lo tanto, se identificó todo eso para poder trabajar y empezar un desarrollo ya de diseño de espacio público para implementar este borde costero de una manera respetuosa con los usos que le da al ser humano y también de la naturaleza y cómo se manifiesta en la costa. Hicimos dos concursos súper entretenidos. Un concurso de pavimento. Si vamos a hacer borde costero con paseos, bueno, ¿cómo podría ser el patrón para construir en esta costa? Ahí lo ganó esta chica, Javiera Matamoros, que era estudiante de diseño de una universidad. Y por otro lado hicimos un concurso de ideas ya de arquitectura y urbanismo de Parque Metropolitano Borde Costero, donde participaron más de 10 oficinas de arquitectura, urbanismo e ingeniería internacionales, nacionales e internacionales, para desarrollar el sueño y empezar a trabajar en proyectos del borde costero. En el concurso Pavimentos, por ejemplo, participaron más de 1.000 concursantes y votaron más de 22.000 personas. Antofagasta tiene 400.000 habitantes, para que se hagan una idea, es una cifra bastante alta. Ahora, había de todo, había desde Mickey Mouse pintado por niños hasta el diseño de ondas, que es el que pueden ver abajo,
que tiene el diseño el de la mano izquierda, pero luego lo fuimos parametrizando un poquito para tener una idea de cómo lo podíamos construir. En el concurso de diseño del borde costero, el Parque Metropolitano Borde Costero, lo ganó Teodoro Fernández. Él es Premio Nacional de Arquitectura, acá en Chile, un arquitecto, un maestro de la arquitectura, y ganó con una propuesta que fue súper interesante, porque él promueve en esta propuesta el respeto a las cualidades ambientales, a las cualidades naturales de la costa, poniéndolas en valor y trabajando sutilmente con vegetación y relación entre las pozas, las playas y la ciudad. Estas son las imágenes con las cuales él presentó. En Antofagasta siempre nos hemos bañado en pozas, como la que está ahí abajo. Entonces él, claro, él promueve hacer eso. Bueno, el borde costero también, cómo se van generando caletas, paseos entre las rocas, entre los roqueríos para poder apreciar el borde costero, su biofauna y también la ciudad. Y empezamos a trabajar en Caleta La Chimba, que es en el sector norte de Antofagasta. En las imágenes que les mostraba yo, estos mapas estos mapas, este mapa social, donde está la gente, se ve que en el sector norte es donde hay menos implementación de espacios públicos, donde hay mayor cantidad de población y donde hay mayor cantidad de población de escasos recursos que requiere de espacios públicos. La gente que tiene más dinero tiene clubes, tiene más oportunidades para crearse. La gente que tiene escasos recursos no. Por eso es importante que la ciudad entregue equidad para que todos tengan derecho a la ciudad. Bueno, y empezamos a trabajar en este sector, la isla Guamán, Playa La Chimba, que era un sector con una playita súper incipiente que se ocupaba, pero de una muy mala manera, estaba contaminado. Había algunos pescadores que tenían esta caletita, pero que sin ninguna infraestructura, trabajaban con un mollito de palos, de verdad, ponían sus botes en la orilla, los anclaban ahí, pero sin ni una oportunidad, sin ni una infraestructura que respaldara y les permitiera a ellos trabajar de manera segura, con condiciones también sanitarias para que sus pescados, sus mariscos no se contaminaran. Por lo tanto, empezamos a trabajar en este lugar que estaba muy deteriorado, pero que había una avidez de la población de implementarlo como una playa. Y aparece esta playa artificial, donde se hicieron ciertas contenciones con unos enrocados que permiten que se estabilice un poco más las corrientes y empieza a aparecer esta playa de más de 12.000 metros cuadrados, donde mejoramos las condiciones que habían para que la gente lo ocupe. O sea, hoy día es un lugar que tiene un gran uso, pero que además es donde aplicamos por primera vez el pavimento de ondas que ustedes vieron recién. Estos son los croquis, los trabajos que hizo el arquitecto, que hizo Teodoro, y abajo es como este pavimento termina en la ciudad, juntándose con la vegetación que él propuso, que vegetación que además, excepto el pasto que no lo pusimos nosotros, es de bajo consumo. Todas las otras especies son de bajo consumo hídrico y además especies que se adaptan bien a la salinidad y a la dureza del terreno. Em, Esta playa, bueno, así como está quedando, hoy día ya está en una segunda etapa, y se ha ido trabajando y se ha ido transformando en un polo de desarrollo de la ciudad. Y su caleta de pescadores también. Ya tiene, los pescadores ya la están ocupando, se les construyó un muelle para que ellos puedan embarcar de manera segura. Y esta foto es bien bonita porque es la celebración de su primera fiesta de San Pedro. San Pedro acá en Chile por lo menos se celebra como el patrón de los pescadores y se celebra todos los años ellos tienen su patrón ahí, ellos, bueno, lo bautizaron la caleta con el párroco, y hacen todo, ya están haciendo, todos los julios hacen la fiesta, junio, el 28 de junio, si no me equivoco, la fiesta de San Pedro, donde pasean al santo y se congrega toda la población, hacen su paseo en bote, o sea, se ha ido generando comunidad en este lugar. Bueno, las imágenes de la izquierda muestran un poco la calidad arquitectónica. No es casual que sea hormigón, se puede ver árido, sin embargo, como estamos en condiciones marinas, otros materiales tienen mucho deterioro. La materialidad se pensó para que se lograran trabajar con áreas de trabajo, o sea, que los pescadores cuenten con áreas de trabajo limpias, despejadas y tengan que concurrir con la menor mantención posible, porque si no, para ellos es una carga que al final puede ser complicado. Y ahora quiere llevarlo. Este proyecto desde que se pensó, este proyecto se empezó a pensar el 2010. Nosotros lo tomamos el 2016 y hoy día ya está construido. O sea, para que se imaginen la cantidad de años, estamos en 2025. O sea, eso es lo que tarda un proyecto de esta envergadura en este país, por lo menos cuando el trabajo es público-privado.
Y eso es lo que a nosotros nos ha llevado un poco a la desesperanza, no a la desesperanza, pero al tema, a la estrategia de cómo ser más tácticos, cómo trabajar en esta línea. Todavía estamos haciendo proyectos de gran escala y mediana escala que tienen su tiempo y que lamentablemente hemos visto que la única manera de acelerar el proceso es ingresando más proyectos, pero cada proyecto es muy difícil acortar los tiempos. Pero además estamos trabajando en otra línea que tiene que ver con la ciudad incremental, los urbanismos tácticos para hacer proyectos que requieran los menos permisos posibles, que sean lo más básicos posible, pero con dignidad y respeto y trabajo con la comunidad para que en el tiempo vayan mejorando. Para mí una frase que lleva a pensar en esto es que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años, dicen, y el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy día. Bueno, empecemos a plantar los árboles, esa es nuestra estrategia. Empecemos a plantar los árboles, empecemos a recuperar espacios públicos deteriorados y que la gente los ocupe para que luego el Estado pueda mejorarlo y poner toda la infraestructura que dé la equidad territorial. Lo que hemos ido haciendo con estos espacios públicos también tiene que ver con cómo vamos mejorando o introduciendo aspectos de innovación y tecnología. Estamos en el desierto árido del mundo, por lo tanto las plantas, así que no vamos a tener un sistema óptimo de riego, de cuidado. Bueno, estamos experimentando con dos cosas, hay dos más, pero con sustratos, cómo la tierra la mejoramos con algunos aditivos, que por ejemplo ahí tenemos un gel retenedor que se llama hidrogel, que retiene hasta el 70% del agua, o sea, reduce el consumo hídrico en un 70%. O sea, cuando tú antes tenías que regar todos los días, hoy día regas cada 2 días, o cada día, o cada 3 días a veces. Entonces, claro, si reduce el 50% el consumo hídrico en una ciudad como Antofagasta, esto es un gran logro. Luego con especies que están adaptadas al clima, no necesariamente autóctonas, porque aquí no hay muchas especies arbóreas que den sombra. Más que nada hay rastreras, hay cactus, por lo tanto estamos introduciendo árboles que se dan en otras partes del desierto, que consumen poca agua y que aguantan las condiciones que son súper complejas para la vegetación acá en Antofagasta. Árboles que den sombra, árboles que tapicen y árboles que sean ornamentales, pero siempre ocupando poca agua y adaptándose al clima. Y por último, estamos también trabajando con distintos elementos para suprimir el polvo. Hay una bacteria que la inventó o la trabaja una innovadora regional que se llama Pamela Chávez y que es un supresor de polvo. Es una bacteria inocua al ser humano, inocua a los animales, inocua a las plantas, con las cuales tú la tierra la dejas apelmazada, la apisonas y hace que no salga polvo y que quede mucho más confinado el espacio. Y por otro lado también trabajamos con reciclaje de neumáticos y de plásticos para hacer mejores hormigones, hormigones que tienen un ciclo circular, pero también juegos de caucho que permiten a los niños jugar y es caucho que consume las mismas mineras. Ahora, aquí hay una caricatura que quiero desmitificar. No ocupamos nosotros el neumático enterrado y pintado con témpera. Eso creemos que no le da dignidad al espacio. Esto tiene un procesamiento para que sea en juegos de alto estándar que sean un aporte al lugar. Y ahí les voy a mostrar un primer trabajo que hicimos que en el barrio El Golf, que es un barrio muy pobre en Antofagasta, que está bien central, pero que está bien abandonado, donde no había, en este barrio que viven más de 2.500 personas, no tiene ni una sola plaza, no tenía ninguna sola plaza, ni un solo espacio público tenían los niños de ese lugar para ir a jugar, ni un solo espacio público tenían los abuelos o las personas para ir a leer, para estar un rato en contacto con la naturaleza. No habían árboles o muy pocos árboles, era un lugar muy abandonado y ahí el gobierno nos dio el desafío, nos pidió ayuda para poder trabajar en este lugar porque además era un foco de delincuencia, era un foco de incivilidades, de anomia. Y cómo no, si que tu barrio al final no te da oportunidades, ¿cómo vas a estar tú contento con el sistema? ¿Cómo vas a creer en el sistema si el sistema no te responde a ti? Entonces empezamos a trabajar aquí, hicimos un levantamiento con la comunidad donde nos comentaron que era un lugar muy poco iluminado, se utilizaba como basurero, era un estacionamiento de vehículos de otros lugares, no estaba pavimentada las aceras, o sea, era un lugar muy deteriorado. Iniciamos ahí una estrategia que tenía que ver con cómo sacábamos los autos del centro para que el centro de la plata, de este espacio, de este lugar residual, fuera apto para las personas y no hubieran choques entre autos, entre automóviles, no hubieran camiones estacionados y la gente lo pudiera ocupar. Cómo se iluminaba, ahí trabajamos con luminarias solares, cómo poníamos ciertos elementos, bancas de hormigón muy bien hechas, una explanada para que pudieran pasar ciertas cosas y delimitáramos luego las circulaciones que luego pueden ser mejoradas, pero los elementos como las bancas, la iluminación y los árboles
fueran los principales, los protagonistas de esta plaza. Este era el lugar, una placita de barrio chiquitita. Este es el lugar este es el deterioro, estas las condiciones. Este era uno de los dos lugares, el otro es igual de deteriorado que tenían los vecinos. O sea, esto a mí me da pena. O sea, vivir en este lugar, de verdad no, tú no quieres respetar ni una ley si es que esto es así. Y lo transformamos en esto, con muy pocos recursos y en muy poco tiempo. De esto a esto. Esa explanada hoy día la ocupan para celebrar los cumpleaños, para celebrar las Navidades. Estos arbolitos han ido creciendo, ellos mismos los van cuidando. Y claro, en 5 años más, en 10 años más, cuando el municipio o el gobierno concrete esta plaza, haga los paseos como tienen que ser, estos árboles ya van a tener 5 metros de alto, van a dar sombra. Esperamos que también se pueda construir una sombra y empieza a pasar esto de manera consolidada. O sea, hoy día los niños lo ocupan y es un lugar súper bonito, súper apreciado, y un jardín infantil, y está recuperado el espacio y se ha transformado en un lugar de reunión que antes era de delincuencia. Estos son algunos de de las reacciones de la gente, pero es un trabajo bien bonito. Y eso es lo que le quería contar yo hoy día. Creo que tenía poquito tiempo, no sé, creo que me pasé un poco, pero quería contarle un poco estas dos escalas. No quisiera la del medio, pero de la escala de los macroproyectos, de la planificación primero, de los macroproyectos y después de estos pequeños proyectos que hemos estado haciendo. Hemos hecho esta placita, otra más, unos proyectos que son incluso más básicos y también un trabajo en una escuela. Creemos que la comunidad educativa es súper importante y también hemos trabajado los patios y laboratorios de computación en la escuela para que esto sea lugar de reunión y los niños tengan la mejor convivencia escolar posible y vayan, en el fondo, cómo disminuimos el ausentismo escolar, que es un tema súper complejo hoy día en Chile. Estamos trabajando de esta manera para que los espacios públicos y los lugares de encuentro comunitario sean de la mejor manera posible. Eso, tengo más láminas, pero yo creo que estoy pasado, así que lo quería dejar ahí con eso y con esta frase que... Y yo no te quería interrumpir, Nicolás, porque está bien interesante. Te voy a pedir que nos regales la presentación para poderla Sí, compartir. Creo que es súper complementario con lo que nos acaba de decir Gisela. Yo no voy a demorar más para que podamos tener espacio, pero voy a invitar a Fechak. Fechak también viene con una experiencia. Nos va a hablar Frankie Cali Marlin, que es la consejera directiva de FECHAC y va a también compartir con Berenice Morales, que es la coordinadora del Consejo Local. Entonces, bienvenidos. Gilma, pero yo quiero dejar ahí un tema súper importante que Nicolás ha resaltado y que ni tanto Nicolás como Gisela creo que lo han puesto y es la necesidad del diálogo para llegar a acuerdos y para llegar a realidades, ¿ya? Para llegar a la acción. Solamente ahí, seguramente ahora con fecha lo vamos a ver. Gracias. Así es, muy buenas tardes. Agradezco al equipo de Red América. Agradezco muchísimo que nos den este espacio. Saludo a Gilma Ballesteros, saludo a Sandra Hernández y a Nicolás Amaya y a todas las organizaciones y fundaciones que nos escuchan y nos ven. Pues es un gusto y un placer y un privilegio para nosotros en FECHAC presentarles este proyecto de Parque Vida. Parque Vida, pues para nosotros es un símbolo de unión social, es para nosotros es un modelo inspirador. Y primero quiero platicarles la región en donde estamos. Nosotros es un municipio muy pequeño en Ciudad Delicias, que es el estado de Chihuahua, el estado más grande de la República Mexicana, pero nuestro municipio es pequeño, en nuestro municipio Delicias, pero es cabecera municipal y FECHAC Delicias le da servicio a 5 municipios que están cohabitando con Delicias. De lo cual, a Delicias quiero platicarles que nos llaman los vencedores del desierto. ¿Por qué? Pues precisamente somos un desierto. Tenemos una población de 150,000 habitantes, pero no, ¿por qué nos dicen los vencedores del desierto? Porque se desarrolló un sistema de riego y hoy por hoy somos el corazón agrícola del estado de Chihuahua. Somos como la despensa, así nos llaman. Entonces, bueno, pues, pero a pesar de todo eso, pues es un desierto, es una ciudad, mediana, con muchos retos sociales, retos de muchos problemas de violencia familiar. Después de la pandemia,
lo que fue, se destapó lo que fue la depresión, la ansiedad, lo que fue la salud mental y la falta de estos lugares donde la familia fuera, donde hay solo casas, hay solo desierto y no hay un solo lugar de recreación, no hay un solo lugar donde la familia conviva, no hay un solo lugar de hacer deportes. Entonces, vimos esta necesidad de recuperar un área, no sé si por ahí tengamos el antes, cómo estaba esta área. Ese era un área donde tenía un riesgo muy grande de convertirse en un foco de inseguridad para nosotros. Nuestro sueño fue lograr convertirla en un lugar de encuentro, de recreación y desarrollo humano. Fíjense que este sueño, primero fuimos a ver, no quisimos descubrir el hilo negro, primero quisimos ir a buscar, a conocer otras iniciativas. Y hay aquí a un estado que es el de Nuevo León, la ciudad de Monterrey, donde, bueno, pues tiene parques hermosos. Nosotros fuimos y los conocimos y vimos cómo trabajaban y vimos cómo lo hicieron, cómo participaba el gobierno y la sociedad. Pero nosotros en Delicias, quiero decirles que como somos un desierto y como hemos batallado tanto, por eso como les platico que somos los vencedores del desierto, toda nuestra comunidad se formó a base de patronatos y de organizaciones de la sociedad civil. Entonces lo traemos en el ADN y es algo como una condición que aprovechamos en esta región para poder desarrollar el proyecto. Porque cuando fuimos a Monterrey, vimos los parques, ahí hay bastante, mucho más recurso que en nuestra ciudad pequeña, y lo que vimos es que en esos parques no trabajaban las organizaciones de la sociedad civil. Sí participaban, sí llevaban algunas clases, pero realmente lo que nosotros queríamos también es hacer un parque con temática. ¿Y cuál es la temática de este parque? Pues el aprendizaje, llevar programas, llevar terapias, aparte de todo lo que conlleva el rescatar un lugar o hacer un parque que es la recreación, el deporte, la ecología. Entonces nosotros acudimos a Monterrey y nos trajimos muy padres ideas, pero al venir otra vez a la comunidad, tropicalizamos este proyecto y lo hicimos de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces lo que hicimos fue, ¿qué fue lo primero que hicimos? Fue involucrar a los actores de la comunidad. Bueno, pues hicimos varios talleres participativos con niños, con adultos. ¿Qué les preocupaba? Pues que sabíamos que tenían ausencia de cultura, sobre todo de la basura, en la calle había violencia, como ya les platiqué, inseguridad que se vivía en ese sector y las condiciones de limpieza y mantenimiento de su entorno. Todos coincidieron en que deseaban un entorno más verde, con flores, con árboles, sombras, sobre todo con actividades deportivas de interacción y convivencia. Entre todos los vecinos se generaron estos talleres de, como platicó nuestro anterior expositor de urbanismo táctico, en donde se trajo la misma la empresa que hizo el proyecto ejecutivo. Nos juntamos todos para hacer este ejercicio, buscar con los adultos mayores, buscar con las familias, ir a las escuelas a ver qué deseaban los niños, vieran qué cosas tan sorprendentes y qué hallazgos tan sorprendentes encontramos, de saber la opinión. Creo que aquí en nuestra región, como es relativamente pequeña, pues fue la primera vez que ese tipo de ejercicio se hizo, depositando la confianza de FECHAC en una organización que se llama Modelo Integral de Desarrollo Comunitario, comercialmente le llamamos MIDAS, y que se hace desarrollo de base. Esta organización, MIDAS, fue la encargada de llevar a cabo todo este proceso donde la comunidad nos expresó cómo quería que fuera este espacio. De ahí nos fuimos a desarrollar el proyecto arquitectónico y social.
donde, como les platico, la misma comunidad nos expresó todo lo que necesitaban, pero nosotros también vimos la necesidad de tener áreas donde nuestras organizaciones que tenemos para hacer nuestra ciudad, tenemos alrededor de 90 y tantas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en una unión que se llama Red de Organizaciones de la Sociedad Civil, y ellos en conjunto iban a desarrollar las actividades del parque. Entonces nosotros lo que hicimos fue unirnos con el gobierno municipal, porque a mí me gustó mucho una expresión de un viaje que hicimos a Colombia, en donde visitamos bastantes organizaciones y de verdad no recuerdo, pero se me quedó en mi corazón y en mi cabeza algo muy claro. Lo público no solamente es del gobierno, lo público nos corresponde a todos. Entonces, tomando eso, nosotros inmediatamente nos comunicamos con el gobierno municipal y buscamos hacer algo en conjunto. ¿Por qué? Porque, como dijeron nuestros anteriores expositores, solamente con el diálogo, solamente con la unión y estrategia, solamente con la unión de actores, podemos desarrollar un proyecto de este tamaño. Entonces, eso fue lo que hicimos, y el gobierno municipal donó un terreno de 22,000 metros aproximadamente en una zona donde no había prácticamente nada, nada, nada. Entonces, ya les platiqué los antecedentes del lugar, y en ese lugar se decidió desarrollar Parque Vida. El Parque Vida, bueno, pues aquí tiene varias áreas, hay áreas para todos. Tiene una explanada verde, un salón polivalente para cursos de capacitación. Fíjense, no todo es miel sobre hojuelas. Nosotros pensábamos llevar a cabo un programa CLAP, que es un programa para jóvenes, un programa para enseñar a jóvenes a hacer sus tareas, y es un programa, a lo mejor alguno de ustedes lo conoce porque es a nivel también Latinoamérica, pero no se nos dio. En el camino se nos bajó ese proyecto. ¿Y qué hicimos qué pusimos en ese programa CLAP? Tenemos un modelo nosotros, no sé si ya lo presentaron en este espacio del equipo Red América, que se llama ADN, en donde aquí en este espacio los niños, en este caso, van a ser de secundaria, tenemos espacio de primaria y ahora va a ser de secundaria. Los niños puedan ahí recibir clases lúdico-formativas, hacer sus tareas y recibir comida. Entonces, este espacio del ADN va a tener una especialidad que va a ser en robótica, porque en esta región tenemos ese talento. Entonces, tiene juegos infantiles de primera infancia, un skate park, tiene canchas de fútbol, cancha multifuncional, gimnasio al aire libre, un jardín terapéutico donde pensamos en los abuelos, que podrán ahí leer un libro, donde podrán pasear, donde podrán relajarse. Tiene también un huerto comunitario, tiene también espacios de activación como un laberinto, árbol musical, serpiente de equilibrio, etcétera. El espacio de transición, que son lo que es el árbol del abrazo, y la vegetación. La vegetación, igual que nos explicó Nicolás, igual nosotros buscamos que fuera vegetación nativa. Aquí, por supuesto, nuestro oro es el agua. Nosotros, es muy difícil nosotros, abastecernos con el agua, entonces buscamos un arbolista especializado. Nos trajo especies nativas y especies aguantadoras para este clima, que vivan, sobrevivan y den sombra con poca agua. Tenemos también un espacio sensorial, un muro verde, vegetación para estimular los sentidos, y tenemos también espacio de arbustos altos, y tenemos un parque canino, una vitapista, una calzada, áreas de mesas de picnic, kioscos y alimentos para baños. Eso es prácticamente, miren, se oye muy fácil,
pero a la hora que estuvimos plasmándolo, nos juntamos semana a semana cuidando cada uno de los detalles, que estuviera súper iluminado precisamente por el área que está ahí. Cuidamos mucho la iluminación. Si ustedes van al Parque Vida, que hoy ya es, el sueño está hecho realidad, y ya el Parque Vida está en todo su esplendor y está súper iluminado con varios lugares para también de botes de basura y hermoso. ¿Qué hicimos también cuando iniciamos con este proyecto? Bueno, pues buscamos sumar más aliados. ¿Y cuáles fueron los aliados que tuvimos? Bueno, pues inmediatamente fuimos con la red de organizaciones de la sociedad civil, que son los actores número uno de este parque. Luego, como les platiqué, pues está el gobierno. Buscamos a Fundación Index, que es una fundación de las empresas maquiladoras de aquí del estado de Chihuahua. Y por supuesto que buscamos a la academia. ¿Por qué? Pues gracias a la academia, el cuerpo académico de la Facultad de Contaduría y Administración, que está aquí, una extensión aquí en Ciudad Delicias, buscamos que nos hiciera, que nos documentara y nos hiciera todo lo que fue el modelo del parque, todos los aciertos y todo con lo que nos topamos, para que se quedaron esas memorias ya listas para que pueda ser replicado por cualquier organización. Y buscamos también al Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, para que la carrera de psicología nos diera primero un diagnóstico, porque como les digo, los problemas sociales, los problemas, perdón, mentales y sociales, por supuesto, pero mentales, y yo creo que ahorita están a la orden del día en todas las regiones. Entonces buscamos al Tecnológico de Monterrey para que nos hiciera, hicimos una alianza para que nos hiciera un estudio sobre cómo estaba nuestra población en ese momento, y es una alianza que tenemos, que va a ser un proyecto de manera constante, en donde nos van a estar diciendo qué tanto va mejorando esta población con esta intervención comunitaria. Sí, la psicología comunitaria hace uso de la investigación, aquí nos dice, orientada a la acción para guiar los programas comunitarios y las políticas que promueven el bienestar, y se centra en los individuos, en sus contextos sociales, con el fin de prevenir los problemas antes de que ocurran. Aquí vemos el método que se utilizó tanto para la población infantil como para la población adulta, y en la población infantil se midió ansiedad, depresión, riesgo suicida y riesgo de consumo. Y en la población adulta se midió calidad de vida, ansiedad, depresión, estrés, riesgo suicida y violencia. Nos han hecho 2 evaluaciones, porque constantemente esta alianza es que nos van dando información para nosotros ir guiando nuestra intervención. En la infancia, la segunda evaluación salió depresión clínicamente significativa o programa de prevención y atención en depresión infantil, correlaciones de depresión con todas las dimensiones. Las niñas, peor percepción de calidad de vida y ansiedad más alta reportada, y los niños, mayores índices de depresión en disforia y depresión. En los adultos salieron problemas significativos de estrés y ansiedad, programa de prevención y mejora de sintomatología ansiosa y de estrés experienciales, y se presentan sintomatologías a nivel moderado y severo. Siguiente, por favor. Bueno, ya les platiqué que hemos documentado todas las acciones, y bueno, pues este Parque Vida para nosotros es un laboratorio de participación ciudadana, donde lo social, lo deportivo, lo recreativo se unen
para lograr esto. Aquí están las acciones de intervención que hemos hecho en la comunidad. Aquí están ejemplos donde hemos hecho ferias, encuentros de las organizaciones de la sociedad civil, encuentros deportivos, veraneadas ahora en vacaciones para los niños, posadas, muchos cursos de capacitación, se hacen eventos y sobre todo la participación de la comunidad cuidando el parque. Ya esta organización Midas pidió su maquinaria y todo su equipo de herramientas para poder darle atención al parque. Obviamente en alianza con el gobierno municipal y servicios municipales, también los asilos de ancianos y este grupo Midas se hizo una actividad que pueden ver ahí en una foto de que es un tejido. Mientras crecen los árboles, ese tejido está luciendo en el parque, pues como símbolo de la participación de la comunidad desde un inicio en este parque, en donde, pues, como les digo, aparte de Midas, los asilos de ancianos se nos unieron de toda la región. Aquí vemos también pues la imagen de Fechac en el parque, los niños jugando en el skate park, todas las personas trabajando en el huerto comunitario, los juegos, ahí se ven también los juegos de los niños. Y bueno, pues ese es el Parque Vida, tiene una inversión de 45 millones de pesos mexicanos, y aparte sería pues lo que fue el terreno. Bueno, pues esa es mi presentación. No sé si Berenice quiere agregar algo a mi exposición. Gracias, Frank. Escuchamos a Berenice y damos a lo menos 5 minutitos de preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, lo que quisiera nada más agregar, pues es de que este modelo de parque, ¿verdad? Más que la infraestructura con la que se tiene o la inversión que se realizó, más bien tiene toda esta parte de cohesión social, esta parte de integración dentro de un modelo que se está implementando que es municipio, que es gobierno, que es empresarios, que en este caso es FECHAC, que es la ciudadanía, que en este caso es ese polígono, y que son las organizaciones de la sociedad civil, que como bien lo comentaron, son más de 30 organizaciones con las que se está trabajando ahorita en Delicias, de las cuales todas llevan sus actividades en el parque día a día. Entonces, no solo las personas que están en ese polígono se benefician, sino también las personas que están en todo el municipio de Delicias, ya que recurren o ya que van beneficiarios de otras colonias, conocen el parque y sobre todo que se llevan este beneficio que cada una de ellas promueven o están defendiendo su causa. En este caso tenemos organizaciones que atienden desde niños con autismo, mujeres embarazadas, capacitaciones mismas para las organizaciones como la Fortalecedora, eh, como Midas, que está incluyendo en todas en la colonia con el fortalecimiento social. En el caso de los asilos de ancianos, que también van y hacen este uso, ¿verdad?, de este parque. Algunos de los retos que se han presentado en el parque, pues ha sido también el consumo del agua, que el cual pues se está cuidando, el cual se cuidó desde un inicio del proyecto, para que fueran, como ya lo comentaron, plantas nativas de la comunidad, pero que también pues dieran esta función de dar sombra, pero que también ayudaran al ecosistema. No sé si tengan alguna pregunta. También me gustaría aclarar, 30 organizaciones están ahorita trabajando en el parque, pero en la región tenemos alrededor de 90 organizaciones coexistiendo. Gracias, Frank. Bueno, pues nos quedan unos muy poquitos minutos, pero sí quisiéramos abrir el micrófono para las preguntas, sea para Nicolás, para Gisela o para Fecha, para Frank y para Berenice. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que en cada cita, cuando ustedes hacen clic en la agenda,
Ahí está la grabación de esta sesión en el día y hora, por si lo quieren volver a repasar, y que nosotros tenemos disponibles las presentaciones también para que las puedan consultar, y que estas están eh, pues dando a conocer y rotando a todos nuestros miembros. Ana Balbina. Muchas gracias. Pues creo que las tres presentaciones fueron excelentes, nos fueron llevando desde lo urgente. A mí me gustaría pues sí que nos pasara la presentación inicial. Creo que son muchos datos que a nosotros nos sirven para poder sensibilizar a la comunidad. Por otro lado, la presentación de Nicolás, pues la verdad para nosotros que estamos en el desierto, pues es muy alentador darnos cuenta que a pesar de que tenemos pocos recursos pues naturales, ¿verdad? Y que hay poca vegetación, como decía Berenice, o sea, el trabajo es la cohesión. O sea, al final del día, estos espacios que estamos buscando y la recuperación del espacio público no es por un tema nada más ornamental y embellecer una ciudad o generar más turismo, o sea, es por elevar la calidad de vida de las personas. Y bueno, pues Fechar les presentó un pedacito muy, muy, muy chiquito, como decía nuestra consejera Franje, o sea, que es una ciudad que quizás se ve pequeña, es una ciudad sumamente productiva, muy cerca de la capital, pero pues Fechar que estamos en todo el estado efectivamente más grande, tenemos 9 oficinas y tenemos, pues bueno, otros ejercicios en donde la infraestructura se hace en base a lo que la comunidad nos manifiesta que necesita. Creo que aquí sí es importante hacer la mención que el empresariado tiene un alto compromiso social, pero no es desde lo que en una oficina se piensa. O sea, es un trabajo arduo de sentarse con la comunidad porque queremos que esos espacios estén vivos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era todo. Muchas gracias, encantada de esta sesión. Gracias, Ana Balbina. También les recuerdo a nuestros compañeros y colegas de la Alianza para el Desarrollo que a través de Ana María les hacemos llegar todo el material también. Esta unión del día de hoy para aunar esfuerzos, que estamos en ese trabajo colaborativo, no solo como narrativa, sino como acción. Entonces, a través de Ana María también les va a hacer llegar el material que estuvimos hoy y, por supuesto, la grabación. Y a ellos de manera especial, muchas gracias por esta atención a los jueves de conocimiento. Yo creo que, no sé, Sandra, si quieres cerrar para irnos con esta exposición tan chévere de ordenamiento social del territorio, conocer más las experiencias de Red América en esta materia, que es bien importante, es una de las cosas que mejor se deben hacer nuestros miembros, y qué bueno que hoy pudimos contar con ellos y conocerlos mucho más. No sé si más preguntas de pronto o retos también que puedan tener ustedes y que estén pasando en sus organizaciones. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo quiero agradecer a Gisela, a Nicolás, a Frayida y a Berenice por creo que fue un espacio muy, muy enriquecedor. En la medida en que la reflexión de lo que hoy está sucediendo, tenemos que hacerla. Creo que ya no podemos tener posibilidad de ocultar o de negar lo que está sucediendo. A cada uno de nosotros de una o de otra manera nos está tocando. Y a las comunidades y a las organizaciones y a las empresas. Pero también, y en algo que llamaba la atención, Gisela, en la necesidad de la acción. Y creo que lo que vimos en Antofagasta, y Nicolás, mil gracias por esa exposición y además para plantear también esos retos que se tienen en ciudades como Antofagasta. La acción y el trabajo conjunto, el trabajo colectivo. Solamente la planificación, solamente el ordenamiento se logra en la medida en que nos pongamos de acuerdo. Y ahí es donde creo que donde tenemos que hacer un énfasis muy grande. ¿Cómo llegar a los acuerdos? ¿Qué tengo que ceder? ¿Qué capacidad hoy tengo también para dejar algo en donde dejar parte de mi ego, dejar intereses para poder realmente lograr que
que todo una comunidad nos podamos seguir en este planeta. Y en el caso, y en esta última exposición de FECHAC, mire, yo creo que aquí hay algo muy importante en ustedes y que admiro profundamente, y es esa capacidad, Ana Balbina, Fragit, Berenice, de, eh, de reconocer y juntar las organizaciones comunitarias, ¿sí? Ahí quienes hemos venido trabajando en estos temas desde tanto tiempo y sabemos que la sostenibilidad y sobre todo el largo plazo es posible en la medida en que valoremos la organización social y en el que podamos trabajar de manera colectiva. Y voy a tener la oportunidad dentro de 8 días de estar con ustedes. En verdad me siento muy complacida de poder acompañarlos y poder conocer esta experiencia. O sea, no es fácil que 90 organizaciones estén en un territorio, ¿sí? Eso significa que hay una historia ahí que será muy interesante en algún momento, Ana Balbina, conocerla. Pero creo que es la historia también de América Latina, ¿sí? La capacidad que hemos tenido de enfrentar situaciones, de salir adelante gracias a la organización social y a la organización comunitaria. Entonces, y el llamado a seguir trabajando en fortalecer y en reconocer las organizaciones comunitarias. Creo que ahí todavía hay un trabajo. Estamos viendo con cierta tristeza y alarma el cierre del espacio cívico en muchos países, independiente de las posiciones políticas, independiente, pero si es de derecha, de izquierda, de centro, pero hay una tendencia en América Latina, lo veíamos ayer en un espacio que compartimos con Gilma, como Ecuador está pasando también un cierre del espacio cívico. Y ahí creo que el trabajo de organizaciones como FECHAC es muy importante, muy valioso en la medida en que necesitamos de esas voces y ese fortalecimiento de las voces mucho más agudo, porque son los momentos en donde tenemos que estar juntos para poder resolver los asuntos. Entonces, mil gracias a Ana María de Alianza para el Desarrollo, a todas las personas que nos acompañaron hoy. Y como lo decíamos con Ana Balbina, siempre quedarán, al inicio de esta reunión, siempre quedarán interrogantes y quedarán muchas más expectativas por conocer. Gisela, adelante. No, pues quisiera decirles que me siento totalmente complacida de este espacio. Escuchar a Nicolás me acordó de Yangel, que es uno de los grandes arquitectos que trabajó de manera participativa y entonces he visto tu charla y es como lo que hizo Yangel también de Ciudades para la Gente. Lo otro de lo que ha mostrado el grupo FECHAC. Creo que las tres cosas que hemos hablado, lo único que queda de conclusión es que juntos podemos más y mejor y que la gente sabe lo que quiere, lo que necesita. A veces creemos que somos solo algunos los que sabemos, no, todos sabemos y cuando la gente está comprometida, con ganas, es posible hacer todo. El tema no es ni siquiera de dinero. Y aquí todos somos importantes, el Estado, la empresa, la academia y por supuesto la comunidad, las autoridades ambientales. Y creo que algo que lo miraba yo por ahí en una de las diapositivas, y usted lo mencionaron también allí, el tema de violencia, de las violencias que se están generando. A veces la exclusión genera esas violencias, la exclusión de los espacios públicos. Y lo público es de todos, tuyo, mío, de todos. Entonces, nada, de verdad para mí ha sido todo un gusto estar acá. Muchas gracias, Sandra Margarita, a los expositores y al resto de gente que está aquí. De verdad, miren, un abrazo fraterno y lo que dice Sandra Margarita, tu voz y la mía como ciudadanos cuentan. Y hoy más que nunca, todos tenemos que estar hablando y juntos haciendo, porque solo así tendremos una vida posible para todos. Gracias. Así es. Bueno, muchas gracias. Siendo las 12 en punto en Colombia, en México las 11, en Chile las 2, la 1 de la tarde en Chile. Un abrazo
muy, muy, muy grande para cada uno de ustedes. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao, muchas gracias por la invitación. Que estén Nico, bien. chao. Chao. Gracias, Qué bueno hasta verte. luego. Ay, chao. Chao. Gracias.